Bienvenidos a Presidenciales Bajo la Lupa, un espacio de Más allá de la doxa, el podcast del Centro de Estudios de Análisis Político Giovanni Sartori de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Marcos. En este cuarto episodio ponemos bajo la lupa a Enrique Valderrama, abogado de la Universidad San Martín de Porres, columnista del Diario Expreso, fundador del portal Punto de Encuentro y con presencia política peruana desde el 2010 con el APRA. Él junto a Jorge del Castillo, Javier Velázquez Esquén, Hernán Garrido Leca, son precandidatos del Partido Aprista Peruano, siendo este el líder de la corriente de renovación en dicho partido. Valderrama ha planteado en diversas oportunidades la llamada agenda social e impulsa una renovación política con participación de los y las jóvenes. Eso y mucho más conversaremos en este episodio. Buenas noches, estimado doctor Valderrama. Gracias por aceptar esta amable invitación. ¿Cómo se encuentra usted? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en esta conversación con su centro de estudios. Encantado, un honor. Ya quizá yendo un poco más a la entrevista, quisiera igual preguntarle, ¿no? A usted, ya que usted es abogado, periodista y es parte de la Comisión Política Nacional del APRA desde el 2021, nos interesa, por ejemplo, preguntarle a qué denomina usted la agenda social y qué es en lo que se enfatiza. Considero que en los últimos 15 años, casi ya, para el momento de elección serán 15 años, en el Perú se han descuidado los principales sectores productivos populares, el caso de las MIPES, de los comerciantes, el caso de la pesca artesanal, el caso naturalmente de los transportistas, la familia policial y militar, evidentemente los productores del campo también, pero además, sin duda, se han mejorado los servicios, por ejemplo, alrededor del tema educativo, alrededor del tema de la salud, la reducción de la pobreza. Por lo tanto, creemos que existe un conjunto de demandas que no encuentran una respuesta ni en el Ejecutivo, ni tampoco en el Parlamento con, digamos, normas que puedan orientarse a la resolución de estos grandes problemas. A eso le hemos denominado la agenda social, es decir, un conjunto de ideas fuerza y propuestas y planteamientos que buscan justamente resolver los dolores de las mayorías nacionales, ¿no? Sí, y en todo caso, ¿esto es una nueva corriente del APRA o es lo que siempre ha promulgado en todo caso? ¿O qué diferenciaría, por ejemplo, de los otros precandidatos presidenciales también del APRA? Bueno, lo primero es fundamental. Esto es básicamente el impulso o el relanzamiento de un impulso social desde el APRA, sin duda. A nivel doctrinario, si quieres, en el antiimperialismo y el APRA, se establece claramente cuando se dice, o cuando ya de la Torre dice, la revolución será social, coma, el socialismo vendrá después. La revolución social para nosotros hoy día puede estar operativizada, sin duda, en lo que hemos denominado la agenda social. Eso es nuestra interpretación al día de hoy, lógicamente. En el marco lógico también de una revolución en distintos campos. Creemos nosotros importante revolucionar la agricultura, por ejemplo, en el país, revolucionar el tema educativo, cambiar completamente el sistema, por ejemplo, buena parte de este, de salud pública. Por lo tanto, creemos que la agenda social es un reimpulso de la perspectiva histórica del partido, que básicamente se ha fraseado alrededor de lo que significa la justicia social. Creemos que la agenda social es hoy el instrumento para reivindicar esta apuesta por la justicia social y esta apuesta por lo que ella de la Torre denominó en los años 30 la revolución social. Y menciona que es una especie de, básicamente de reivindicar. En todo caso, cree que durante los últimos años, por lo menos lo que se ha venido, se ha dejado de lado esto, a lo que se denomina la agenda social. Creo que el último aprista, para hacer una autocrítica, el último aprista que puso un tema social en el debate público fue Alan García el año 2018 con el tema de la anemia. Luego de eso, lamentablemente, nos hemos debatido en la coyuntura, digamos, del día a día y hemos planteado temas de fondo. Por eso que la corriente de la renovación del APRA plantea temas y debates de fondo. El asunto de la seguridad ciudadana, el asunto de la anticorrupción, el asunto del crecimiento económico para generar empleo, el tema de la profundización de los derechos sociales y evidentemente la reforma del Estado. Creemos que esta corriente de renovación tiene que diferenciarse en el espacio público de los voceros usuales del partido con esta propuesta concreta y aterrizada en estos 5 grandes pilares que te he mencionado. En todo caso, dentro de esto entiendo que sí, pero igual, ¿cuáles serían las ideas, por lo menos, que se rescatan en esta corriente de renovación de originarias de ahí a la Torre y también de uno de sus principales líderes, que es Alan García? Bueno, lo primero que hay que decir es que el pensamiento de la Torre se encuentra más vigente que nunca.
Puedo decirte tranquilamente que podemos analizarlo en 4 o 5 puntos fundamentales. El primero tiene que ver con el asunto del antiimperialismo y es entender o reflexionar si el imperialismo hoy está o no está vigente. Y creemos que hoy día existen actitudes imperiales innegables en el mundo. Lo vemos en el estrecho de Taiwán, lo vemos en Medio Oriente, lo vemos en el extremo de Europa con Rusia. Por lo tanto, existe la actitud imperial, existe, por lo tanto, el imperialismo. Y su respuesta tiene que ser, sin duda, la integración continental para poder negociar mejor con estas grandes potencias que tienen actitud imperial. Por lo tanto, la integración continental, la unidad continental que planteaba Villa de la Torre, también está vigente. Como está vigente también la necesidad de un impulso industrial en el país. Y esto creo que incluso lo tiene en cuenta la primera todavía potencia mundial, que es Estados Unidos, que está tratando justamente de reindustrializar su nación, atrayendo, digamos, las fábricas que había de una u otra manera impulsado a otras partes del mundo por el tema de la mano de obra barata, digamos. Hoy día otra vez las está concentrando, se está reindustrializando y nosotros planteamos un nuevo impulso industrializador en el país también. Pero eso está vigente. Por lo tanto, uno, el pensamiento de ella de la Torre sin duda se encuentra hoy día más vigente que nunca, su defensa por la democracia. Algunos dicen que la democracia es un asunto que ya está garantizado en el país. Yo les tengo que recordar que desde 1992 hasta hoy día, es decir, 33 años después, han habido 3 golpes de Estado. Es decir, ha habido un golpe de Estado cada 11 años aproximadamente, que es la media. Eso quiere decir que en el Perú, lógicamente, la democracia todavía no está del todo consolidada. Evidentemente, creo que en la ejecutoria pública de los gobiernos del APRA y el liderazgo de Alan García, se actúa en consecuencia. Yo creo que plantearle la posibilidad al Perú que se integre con el mundo en condiciones ventajosas y evidentemente no entregaba una sola bandera, es una forma de posicionarse en el marco mundial sin caer, digamos, en un espacio de sometimiento imperial de alguna potencia. Y creo que eso se ve verificado por su apuesta por la integración, me refiero al gobierno del APRA, el segundo sobre todo, con el asunto de la Alianza del Pacífico, que es la primera etapa de una integración mayor, como se propuso la Alianza del Atlántico también. Por lo tanto, sí, yo creo que el pensamiento de la Torre está vigente y creo que la ejecutoria de los gobiernos apristas, mal que bien, han seguido la línea sin duda de ella de la Torre y lo que ahora hay que hacer es proyectar eso a los siguientes 30 años, ¿no? Sí, usted menciona, igual varias veces mencionó el tema del imperialismo y justo no estaba dentro de lo planificado para conversar, pero igual me parece bastante interesante. Justo teniendo el contexto actual que, por ejemplo, el país y en general la región, ¿cuál debería usted que sea esa amenaza imperialista en este caso y cuál sería en este caso la forma en que se debería quedar esta integración regional? Hay varias cosas ahí, ¿no? En principio, cómo tú aterrizas a un ejemplo concreto sobre una actitud imperial desde el punto de vista bélico, quizás, desde el punto de vista comercial. Depende de dónde sitúes tú el análisis. Si lo tenemos, por ejemplo, en el Asia, te hablaría del estrecho de Taiwán prácticamente a un paso de ser anexado por China nuevamente. O si nos entenderíamos en el extremo de Europa, te diría claramente que lo de Ucrania está orientado a que finalmente Rusia pueda incrementar sus territorios, una clara actitud imperial, digamos, bélica. Pero acá en el Perú, que es el punto, digamos, de análisis, tenemos que entender que existen algunas circunstancias que nos tienen que llevar a la reflexión de saber ser un Estado mucho más fuerte que evite determinados abusos. Te pongo un ejemplo concreto. El tema energético. Está prohibido en el país hacer lo que se llama integración vertical. Es decir, tú no puedes tener el control de un área determinada de la producción o de la generación y la de distribución a la vez. Y eso ha pasado acá, con, digamos, inversiones de una bandera asiática determinada. Indecopi les ha permitido hacer integración, digamos, vertical. Pero además lo tienes claramente en el poco control del mar territorial. Tienes tú embarcaciones, factoría, que pasan las 200 millas del mar peruano, ingresan y depredan el mar, lógicamente. Yo creo que hay algunas actitudes de exceso de determinadas potencias, como lo hubieron en el pasado de otras. Y frente a eso hay que saber ser un Estado fuerte que pueda negociar en condiciones adecuadas, digamos, su relacionamiento económico con determinadas potencias. Te pongo un ejemplo adicional incluso ahora, que tiene que ver con el anuncio de un tren que va a conectar, entre comillas, Brasil con China, Sí, que se anuncia públicamente y ni siquiera se le notifica al Perú. Yo creo que hay que tener en cuenta estas señales y no solamente entender el imperialismo como un fenómeno, digamos, de las grandes potencias mundiales, también lo fue subimperialmente.
El tema de Brasil y las inversiones de la construcción, por ejemplo, son un ejemplo de una suerte de expansionismo o subimperialismo brasileño, ¿no? Sí, en todo caso, igual con lo que menciona, igual no me queda claro cuál sería en ese caso, si entendería yo, por lo que más menciona, la principal amenaza imperialista, por lo menos sería por el momento China. No sé qué sería, porque de todas maneras Estados Unidos sigue teniendo una gran influencia sobre la región. Bueno, lo que sucede es que tenemos que tener claro una cosa importante. Yo creo que el panorama internacional se está reconfigurando y que se está actuando de acuerdo a zonas de influencia por ahora. Pero eso lo ves, por ejemplo, en el canal de Panamá. El canal de Panamá tenía la operadora, era una operadora hongkonesa, es decir, relacionado de una u otra manera con China. Y esto, a partir de la tensión que han tenido con los Estados Unidos, ha cambiado y ahora va a ser BlackRock, por ejemplo. Y así van a ir cambiando algunas cosas importantes en la región. Me parece, por ejemplo, el asunto de la presión sobre Venezuela, que es una cosa novedosa. Yo creo que estamos entrando a una repartición de zonas de influencia mundial, con lo cual, sin duda, la influencia americana, en teoría, tendría que volver a ser fuerte en esta parte del mundo. Pero me parece que es muy puntual. Venezuela por el tema del petróleo, lógicamente el canal de Panamá porque es un paso estratégico muy grande. En el Perú no lo veo muy claro, no veo muy clara la actitud de Estados Unidos. Yo diría más bien que es de relativa lejanía, ¿no? Si hay un proyecto, como tú sabes, de una central de investigación aeroespacial en Paita, pero que no se equipara, pues, por ejemplo, al megapuerto de Chancay, ¿no? Yo creo que habría que tratar de atraer inversiones de otras banderas para compensar las inversiones chinas también, sin que les cerremos la puerta a estas, ¿no? Pero sí creo que hoy día, por lo menos a partir de la masa, digamos, de inversión económica y a las posibilidades que tiene de influencia, diría que definitivamente tenemos que ponernos más fuertes respecto a las inversiones que vienen de China, ¿no? Sí. Y ya viendo igual, veo que hay igual una carga ideológica bastante fuerte y eso es parte de algo que representa quizá el partido aprista Sí, peruano. claro. En este caso, y viendo todo esto, ¿cuál considera ahora que sería el mayor desafío del partido aprista frente a la ciudadanía joven, sobre todo? Porque usted menciona ahí a la torre y que está vigente, quizá sus sillas pueden estar vigentes, pero no vigente en el sentido de que las personas o la ciudadanía joven conozca allá de la torre, porque quizás se ha Mm. dejado un poco de lado, quizá a su mismo líder, que es uno de los líderes, perdón, que es Alan García. Bueno, lo que creo es que nos hace falta un gran trabajo de conexión con la gente joven, de pedagogía, de inserción, en los espacios de construcción de pensamiento, en las universidades, en los institutos, en los colegios. Presencia que hace algunas décadas teníamos, hoy día hemos dejado de tener. Pero la corriente de renovación que yo impulso, que represento, está también tratando de hacer ese trabajo de inserción nuevamente en el espacio universitario, de formación, digamos, académica. Eh, pero nuestros retos son más bien retos programáticos, es decir, saber cuál podría ser la agenda social concreta de la juventud, los 5 planteamientos que podríamos tener alrededor de la gente joven. Yo creo que uno de los asuntos fundamentales tiene que ser una educación de calidad, sin duda, la posibilidad de que pueda haber una educación que no diferencie por el ingreso económico. Yo creo que la gente que es talentosa tiene que tener las mismas oportunidades, lógico, que aquellos que tienen dinero y que pueden pagar pues, estudios privados. Lo mismo en otras áreas, pero hablando particularmente de la juventud, creemos nosotros en la necesidad incluso de organizar un gran programa nacional de becas para que puedan estudiar mucha gente por mérito fuera del país, algo muchísimo más grande de lo que se tiene hoy día. Es un programa que lo hizo China, lo hizo India durante décadas y le ha resultado muy bien. Claro, a cambio de que los que son beneficiados con estos temas puedan regresar a servir al país durante un espacio de tiempo. Y lógicamente también mirando a la juventud, el hecho, por ejemplo, de la vivienda, que es otro asunto que estamos levantando como bandera, de la construcción de 400.000 viviendas sociales en los próximos 5 años, un espacio, digamos, de un 20% de ese esfuerzo debiera estar orientado hacia la gente joven, a las parejas jóvenes, aquellos que desean pues empezar una vida, digamos, independiente, ¿no? Y lógicamente la inversión en ciencia, en tecnología, la innovación, creo que va a ser algo fundamental, igual también que potenciar las posibilidades del orden deportivo y cultural para la gente joven. Creo que eso es algo fundamental. Estamos construyendo esa agenda social de la juventud, que tiene que ver también, lógicamente, con la posibilidad de ofrecer empleos también mucho más, de una manera mucho más fuerte, orientado a aquellos que quieren trabajar por primera vez, ¿no?
Sí, y justo usted menciona igual que la corriente renovadora WhatsApp es lo que propone. En todo caso, entiendo si hay una corriente de renovación, hay una corriente también conservadora dentro del APRA, o sea, o cómo es que se da esto dentro del Partido Aprista. No, yo creo que existe el natural pedido, la influencia de los amigos del APRA, digamos, de la ciudadanía, los que no ven a la estrella intrínsecamente mal, que piden que una nueva voz represente el partido. Y las bases, el interior del partido a nivel nacional, también piden definitivamente que haya un cambio de liderazgo. Digamos, las expresiones que están en lo tradicional del partido serían pues las que están lideradas por el compañero del Castillo, el compañero Velázquez Esquel, y nosotros representamos otra cosa. Nosotros representamos sin duda un esfuerzo sistemático, intergeneracional, por plantear una renovación del partido, pero también, sin duda, por que esa renovación se exprese ya en una vocería presidencial en el año 2026, ¿no? La renovación consistiría en todo caso de volver a lo que se perdió o marcar un nuevo punto de agenda ya a diferencia de lo que propondrían, por Muy ejemplo. interesante. Mire, en cuatro dimensiones se puede analizar. La renovación del partido se puede analizar en cuatro grandes ejes. La primera, en el plano conceptual, la renovación significa más bien la reafirmación de la idea o el sentido común de que somos un partido de mayorías populares, de izquierda democrática, de cambio social, basado en los postulados de la Torre que se encuentran vigentes, pero además la renovación significa en lo programático un nuevo planteamiento que pueda poner propuestas concretas en cada uno de los ejes determinados de los sectores del Estado. Una propuesta concreta de seguridad, de salud, de educación, de migración, etcétera. Una propuesta concreta programática y técnica. Tiene que ver también con el hecho de poder reanimar el partido en términos geográficos, es decir, tratar de tener la mayor cantidad de operadores en el interior del país. Pero también tiene que ver con una renovación del espacio comunicacional, es decir, tener voceros que puedan estar en los medios de comunicación establecidos y alternativos, pero que puedan también participar en los espacios nuevos o novedosos de la comunicación, como son hoy día las redes sociales, sin duda. Creo que la corriente de renovación está construyendo en esas cuatro dimensiones su liderazgo. En principio tenemos, creo, el respaldo de los intelectuales orgánicos más importantes del partido, Germán Peralta, García Salvatech, etcétera. Tenemos, lógicamente, un grupo de 45 coordinadores de equipos técnicos que hemos presentado el 23 de julio en San Juan del Urigancho. Hemos recorrido 96 provincias del país en estos últimos tiempos y definitivamente estamos entrando también a figurar en algunos medios de comunicación establecidos y también alternativos. Estamos avanzando en ese predicamento y creo que eso nos diferencia mucho respecto a cualquier otra alternativa que reivindique, digamos, el establishment partidario, ¿no? Claro, claro. Viendo también eso, el Partido Aprista básicamente bueno, perdió su inscripción en las elecciones pasadas. ¿Cuál cree que ha sido el motivo en realidad que llevó a esto? Porque vale decir también que estuvieron en un congreso que, si no me recuerdo, que tenían dos, tres personas que eran parte del APRA, que también de por sí ya significa un resultado negativo totalmente para el partido, considerando lo que había representado en algún momento. ¿Cuál cree que es el balance? En ese caso, estamos hablando que se hizo algo mal de parte del APRA en ese momento para que no tenga un respaldo ciudadano. Sí, la autocrítica evidentemente es necesaria y nosotros nos rehuimos a ella. Creemos que nuestro mensaje dejó de sentirse a volumen alto en términos sociales. No hemos hablado de la seguridad últimamente, no hemos hablado del tema de la agricultura, no hemos hablado de las MIPES, no hemos hablado de los grandes sufrimientos de muchas familias alrededor del costo del crédito, por ejemplo, del asunto de los medicamentos. Creo que ese tipo de cosas nos pasaron factura y lógicamente también el hecho de no mostrar nuevas caras y nuevos liderazgos a la gente. Creo que eso ha sido algo que ha sido definitivamente importante. Por eso ahora creo que debemos tener dos cosas fundamentales para abordar lo que viene, que es el 2026 en abril. Y esas dos cosas son un programa de cambio social concreto y, en segundo lugar, un nuevo vocero del APRA para que la ciudadanía, los medios de comunicación entiendan que el partido ya ha cambiado y ya se ha renovado, ¿no? Sí. Ahora, para terminar, quizás esta parte que es más, como le conocía, como conocer también un poco más su propuesta, etcétera. La percepción que me parece bastante interesante y que también lo han dicho varios dirigentes apristas es de que el APRA es de izquierda. ¿Qué se entendería por qué el APRA ser de izquierda? Porque hay varias personas que no lo catalogan como de izquierda o consideran que el APRA
está aquí o está allá, dependiendo la circunstancia. Bueno, lo que pasa es que nosotros proponemos un cambio social, proponemos definitivamente la necesidad de la reducción de la pobreza y estándares de justicia social. Y definitivamente nuestra diferencia concreta con la derecha es que ellos entienden al mercado como un fin y nosotros como un medio. El mercado va a ayudar a la reducción de la pobreza, a generar bienestar, sí, en buena medida. Por lo tanto, apostamos por ese mecanismo, entre otras cosas. La derecha lo ve como un fin en sí mismo. Y es por eso que nosotros apostamos también por el rol regulador del Estado, para justamente corregir algunos de estos problemas que se generan de una u otra manera en un espacio libre económico un poco quizás exacerbado. Creemos en la necesidad, por ejemplo, de intervenir eh, desde el punto de vista regulatorio en el asunto del costo de los medicamentos, por ejemplo, en el asunto del costo del crédito financiero, en el asunto, sin duda, del costo de los servicios. Creo que hay grandes cuestiones que se tienen que debatir y no se hacen. Por eso somos un partido, digamos, de izquierda, porque pensamos en la necesidad básica de generar empleo, pero también de no flexibilizar los derechos sociales, no flexibilizar los derechos laborales. Por eso yo estoy planteando que en el Perú se puede crear 3 millones de empleos sin que nosotros flexibilicemos la legislación laboral. Por lo tanto, estamos definitivamente en una posición de izquierda democrática, como llamamos, ¿no? La derecha creo que está en otra perspectiva más orientada a los intereses empresariales grandes, ¿no? Denomina el tema de izquierda democrática. En todo caso, ¿qué lo diferenciaría de las demás izquierdas que existen en el país? ¿O cuál sería la diferencia en el discurso o en el plan que se tiene o el proyecto que se tiene de país respecto al APRA, respecto a los demás partidos de izquierda, ¿no? Que son socialistas, comunistas o socialdemócratas? Bueno, mira, respecto al tema del diagnóstico de los problemas, o por lo menos de los grandes temas, con la izquierda marxista tenemos una diferencia fundamental. Yo diría dos. La primera es que quizás podemos coincidir en los sectores en donde hay definitivamente problemas. El agro está abandonado, sí, las MIPES están abandonadas, sí, las familias sufren por el costo del crédito financiero, las pensiones son de miseria, sí. Lo que ellos proponen es la grita, prácticamente, es el reclamo sin una propuesta detrás. Nosotros proponemos soluciones técnicas a estos problemas y evidentemente en el marco del respeto de las libertades. Segunda diferencia. Primera diferencia, nosotros tenemos una respuesta técnicamente estudiada a un problema social, en el cual podemos coincidir en su identificación con la izquierda marxista, pero en la solución no. Y en segundo lugar, nuestras soluciones o nuestros planteamientos siempre se enmarcan dentro del respeto de las libertades, cosa que a veces los amigos de la izquierda marxista, digamos, no van tanto por eso, ¿no? O lo relativizan. Yo recuerdo que conversaba con un profesor universitario muy conocido de izquierda y me decía, mi generación pensó que teníamos que sacrificar la libertad para construir la justicia social. Y ese es el gran mérito de ella de la Torre, que muchísimas décadas antes, desde los 20, planteaba que se podía construir justicia social sin sacrificar, digamos, las libertades. Por eso el APRA siempre tuvo como idea fundamental, como esquema de propaganda, como frase, el pan con libertad. Por lo tanto, sí, yo creo que ahí están un poco las diferencias, ¿no? Y con una cosa importante, y el gran problema con la derecha respecto a este esquema, es que ellos ni siquiera admiten que existen estos problemas. Es otra gran diferencia fundamental, ¿no? Ahora creo que ya conocemos bastante, en realidad igual creo que se podría conversar mucho más respecto a Mm. esto, pero quisiera igual entrar respecto a la coyuntura política que vive el país. ¿Cómo ve usted el gobierno de Dina Boluarte considerando, por ejemplo, de cómo inicia este gobierno con protestas masivas, sobre todo del sur del país? ¿Cómo calificaría en todo caso el accionar del gobierno hasta el momento? Bueno, mira, yo lo digo básicamente así. Creo que es un gobierno, desde el punto de vista de la gestión, mediocre, ineficiente. Creo que es un gobierno frívolo. Creo que es un gobierno manchado por la corrupción. Y creo sin duda que es un gobierno que ha traicionado los principios bajo los cuales fue electo. Lo cual yo no digo necesariamente que sea negativo, pero sí es una traición a sus propios esquemas, lo cual va a dejar un conjunto de gente muy insatisfecha. Porque lógicamente los que no votaron por ella y que ahora gobierna más o menos como ellos quieren, tampoco la van a respaldar mucho, ¿no? Porque no viene de ellos.
y aquellos que votaron por ella pensando que iba a haber un cambio, es decir, en la plancha del señor Castillo, la ven como una traidora. Por eso se explica además su tan bajo nivel de aceptación, 2%, ¿no? Creo que es un gobierno frívolo porque ya hemos visto el tema de las cirugías, etcétera, de los relojes, marcado por la corrupción, creo que el tema del Guayqui, creo que todo lo que está, incluso lo de Cerrón, la no captura de Cerrón es una decisión política de este gobierno. Y lógicamente ya en el tema simbólico, me parece muy grave su desdén con el sur del país. Creo que en otros lugares hay protestas muy violentas, pero no terminan con 50 muertos. Creo que eso aquí nunca se aclaró. Y creo que ella no ha tenido ninguna voluntad de aclararlo. Creo que sus primeros ministros que pasaron han intentado obstaculizar que avance cualquier investigación respecto a ese tema para determinar culpables. Yo creo que eso va a pasarle una factura muy grande, ¿no? Sí, usted me mencionó que, por ejemplo, que ha traicionado a quienes le dijeron que es un gobierno mediocre por la gestión pública, frívolo por el tema de las cirugías, y también por lo que sucedió en el sur. Otros candidatos a la presidencia precandidatos que hemos entrevistado, no dudan en calificar que lo que se hizo fue una obra del gobierno que básicamente fue hecha para asesinar a quienes estaban protestando en ese momento. ¿Usted comulgaría con ellos o hay una diferencia al respecto de lo que opinan los otros candidatos? Yo creo que hay una posición muy compleja. Creo que se tiene que establecer realmente las responsabilidades hasta dónde llegan. Yo no digo que la presidenta Boluarte tenga las manos manchadas de sangre, tampoco descarto que sea así. Lo que digo es que hubo una operación que no debió terminar como terminó, sin duda. Y eso debe tener un responsable. Y esa investigación es la que han bloqueado. Definitivamente creo que políticamente le pesa la responsabilidad sin duda a todo el gobierno. Y eso creo que va a ser algo que los va a perseguir y creo que desde el punto de vista legal, penal, también va a proyectarse pasado el gobierno, ¿no? Sí, en todo caso, ¿usted cree que habiendo todo esto, pongamos que la APRA ya tenga una representación en el Congreso en este momento, son causales para que la presidenta sea vacada en el cargo? Yo creo que ha habido muchas causales para que ella sea vacada en el cargo. Creo en principio que nunca debió quedarse más allá de unos meses para convocar elecciones. Lo dije desde el inicio, debía convocarse elecciones, debían irse todos. La única manera de bajar la temperatura de las cosas era sin duda en un esquema de que las cartas se barajen nuevamente. Pero se aferraron todos, se aferró ella y se aferraron los congresistas a quedarse en sus escaños. Y hoy día lo que tenemos es una población o una parte de ella que pueda responder de manera hostil, digamos, a planteamientos cercanos a los que hoy día ostentan el poder. Por lo tanto, los partidos que estamos fuera del Congreso, creo, sobre todo el APRE en su tradición histórica, debemos estar en una firme oposición a este gobierno y debemos plantear sin duda una lucha anticorrupción muy potente que evidentemente incluya un no borrón y cuenta nueva respecto a lo que ha pasado en estos años, ¿no? Eh, en todo caso, viendo también toda esta situación, ¿cómo definiría usted quizá en una palabra así, ¿no? El gobierno que tenemos ahora? Mm. Yo diría nocivo, Nocivo. sí, porque está sembrando las circunstancias para que en abril del 2026 todo lo negativo que ha hecho, frivolidad, corrupción, etcétera, pueda darle la oportunidad a un radicalismo fuera del marco democrático de tener protagonismo en la elección. Hablamos de radicalismo quizá de izquierda o de derecha, ¿qué El es que lo que vería? sea, El que sea, porque hemos visto sí. también que hay varios grupos, creo que de ambos lados, que están naciendo y lo veo con preocupación y sobre todo por inaccionar, por así decirlo, también de los partidos políticos de ahora. Sí, por supuesto. Mira, una gestión tan frívola como la que se está dando es el caldo de cultivo perfecto para que proyectos radicales, sea el signo que sea, izquierda o derecha, ganen protagonismo. Y definitivamente los demócratas nos toca entrar entonces con un programa de cambio radical, digamos, pero institucional, para poder competir con lo que se va a decir en la campaña, que va a ser este puesto muy grueso. Una de las acciones también que se estaba hablando bastante durante este tiempo son dos, ligadas a los derechos humanos. Primero, la ley de amnistía ha promulgado la presidenta y el segundo, la intención de retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo ve usted esto? ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto? ¿Si se debería dar o no se debería dar? Yo no me niego que se abra el debate sobre el tema del retiro del sistema interamericano del Perú. Pero a nivel personal, considero que no tiene ningún beneficio. Es más, va contrario a la historia, por ejemplo, de un partido como el APRA.
que justamente con el caso de Aya de la Torre y el asilo, tiene de una u otra manera también una vertiente muy fuerte relacionada con la defensa de los derechos humanos a nivel internacional. Creo que no es necesario, yo no creo que la institución sea la que tenga que desaparecer. Creo que hay que modificar el modo de elección de los magistrados, creo que es otra cosa. Creo que hay una carga de ideología ahí, sin duda la hay, sin duda la hay. Por eso ha perdido en parte peso también, en los últimos años, en los últimos lustros, diría yo. Pero, por ejemplo, frente a un caso concreto, que es el asunto de la seguridad ciudadana, y se habla del tema del retiro, de la pena de muerte, ¿no? Yo digo que eso va a tardar por lo menos unos 5 o 10 años entre su discusión y su implementación. Pero mientras tanto, ¿cómo reaccionamos? Yo pongo un planteamiento concreto, ¿no? Vamos a hacer que todos los jueces, policías, fiscales y militares que se han coludido con una organización criminal reciban cadena perpetua. Esto no necesitas tú salirte del sistema interamericano para aplicarlo rápidamente, como algunas otras cosas que podríamos entrar a debatir también. Por lo tanto, primer asunto, creo que no es necesario el retiro, pero sí hay que ponerlo en el debate público, académico, político, y veamos cuál será el consenso de la mayoría parlamentaria que viene, que va a incluir Senado incluso. Pero yo creo que debatiéndolo, mi posición previa es que no es necesario. Justo menciona el tema de la pena de muerte y me vino a la mente una entrevista que le hicieron al presidente García, donde mencionaba que debería aplicarse la pena de muerte, por ejemplo, para violadores niños. Decía que él no tendría la más mínima pena que le corten la cabeza, en palabras literales del presidente García. Eh, ¿Usted también considera lo mismo? Yo no estoy intrínsecamente en contra del asunto de la pena de muerte. Me parece complejo en estas circunstancias debatir un asunto como ese, repito, en el marco de que tenemos que hacer una reforma del sistema de justicia previa. Porque si vamos a tener pena de muerte con este sistema que tenemos actualmente, yo lo vería muy peligroso, ¿no? Hay que hacer una reforma del sistema de justicia rápido, de manera importante, limpiándolo, y luego hay que entrar a este tipo de debates. No me niego, yo creo que es una posibilidad para determinadas cosas, ¿no? Como las que has sugerido, ¿no? Que son muy aberrantes. Sí. También quería entrar también respecto a la ley de amnistía, que justo les había comentado, igual no se amplió mucho más de ello. Ah, ok, mira, es un tema bien complicado porque detalla, o roza, perdón, también lo técnico jurídico. Ujú. Mi idea fuerza central sobre el asunto es que no puedes tener un caso abierto durante 40 años, seas de la parte que seas. Y evidentemente la justicia que tarda tanto no es justicia. Y evidentemente hay un esquema determinado respecto a lo que se conceptúa como determinadas cuestiones de orden internacional y de derechos humanos, incluso que están posteriores, digamos, a los hechos ocurridos. Tienes todo ese debate. Pero del otro lado tienes también el hecho de que sin duda hay determinadas cuestiones que no vas a poder superar. Por ejemplo, la reparación en el caso de las víctimas, etcétera, ¿no? Es un tema muy difícil. Yo diría que se podría estudiar mejor desde el punto de vista académico una forma de solución, pero de que tiene que haber desde mi punto de vista una solución a esa gente, yo creo que sí. Yo no creo que no podemos tener gente que esté procesada durante 35 o 40 años y que no haya ningún tipo de resultado. Yo creo que eso no se puede, digamos, avalar ese tipo de cosas tampoco. Pero ¿no cree que dentro de la norma por lo menos viene un interés bastante particular, considerando que viene del Fujimorismo esta propuesta de que ahora ya es ley, y también viendo una imagen que en realidad eh, quizá ya es una opinión personal, pero a mí me pareció nefasta ver a la presidenta con el que era el jefe del Grupo Colina? Sí, por eso te decía que son dos cosas. Lo que yo estoy respondiendo es lo que yo creo del problema en general, de aquellos que están procesados durante 35 o 40 años y que siento que en algún espacio de eso incluso hay una percepción ideológica. Eso es una cosa. Y otra cosa es la solución concreta. Dentro de la solución concreta creo que ha faltado debate, sobre todo académico y jurídico, porque varios advirtieron que podía pasar lo que ya empieza a pasar, que jueces inapliquen, por ejemplo, este tipo de cosas. De repente la solución, planteaban otros, eran amnistías individuales, atendiendo al caso determinado, ¿no? Pudo haber sido. Veamos lo que sucede ahora con esta tensión que existe. El gran problema que tenemos el Estado al frente manejado por Dina Boluarte, con lo que el nivel de respuesta que vamos a tener va a ser muy, muy poco defendible, lamentablemente, ¿no?
Eh, Dentro también de la coyuntura política ahora, y es un tema que también mencionó usted, está el tema de la inseguridad ciudadana, una inseguridad que vemos de manera terrible y que no hay un accionar de parte de ningún nivel de gobierno, yo le diría, ¿no? Que ninguno tiene una propuesta por lo menos concreta. Dentro del Ejecutivo se ha propuesto estado de emergencia, incluso en Mm. Trujillo, que es una zona bastante importante para el APRA, están buscando estado de sitio, donde creo yo no sería una solución. ¿Qué es lo que plantearía usted en todo caso contra la delincuencia? Bueno, hay cuatro cosas importantes, cuatro decisiones fundamentales sobre el tema de la inseguridad va a plantear el APRA, ahora, por lo menos la tendencia de la renovación, y si gana las internas la defenderá públicamente como el mensaje oficial del APRA. El primero es una reforma de la policía, el segundo es una reforma del sistema penitenciario, el tercero es una reforma del sistema de justicia, y el cuarto tiene que ver un cambio de enfoque en el control de las fronteras. Respecto al tema de la policía, nosotros planteamos la necesidad de crear un grupo especial de inteligencia orientado a la búsqueda y captura de los cabecillas de las bandas criminales transnacionales. Planteamos además la necesidad de incrementar el número de efectivos policiales de 130.000 a 250.000. Planteamos la necesidad de entrar a un debate sobre elevar la categoría a lo que hoy día es el serenazgo, pasarlo a guardia municipal. Creemos evidentemente que necesitamos incrementar el presupuesto para la seguridad en más 150%, en crear una comisión, digamos, multidisciplinaria para poder asesorar a los gobiernos locales para la ejecución de sus gastos en seguridad. A veces no es un tema de plata, sino de ejecución. O incluso también, yo diría que hasta de pactos extraños. El Gobierno Regional de la Libertad, hasta septiembre del año 2024, había ejecutado del 100% de su presupuesto para seguridad, solamente 8%, siendo la libertad, teniendo la libertad patada, las extorsiones, los cupos, etcétera. Bueno, creemos que en el caso de la libertad quizás sea un pacto bajo la mesa con las organizaciones criminales por parte de Acuña, pero en otros espacios evidentemente puede ser un tema técnico también que tenemos que atender. Pero además planteamos no solamente el tema de la policía, sino el tema penitenciario. Hoy día tenemos más de 100.000 reos, 110.000 me parece, en el país, con cárceles que están capacitadas para recibir 47.000 aproximadamente. Por lo tanto, proponemos nosotros un programa de construcción agresiva de penales en el país, de 12 a 24 en los primeros 12 meses, que penales que puedan ser entre 5.000 y 7.000. Vamos a diferenciar los reos por pisos altitudinales también. Yo no creo que sea posible hacer un megapenal tipo SECOT de 44.000 en el país, porque ninguna región aceptaría que tener un penal de esas características en su área, como cuando dicen que Chayapalca lo van a multiplicar por 10 y Tacna estalla. Pero sí, estos penales que estoy planteando en la primera etapa deben ser de administración privada, mientras definitivamente reformamos y limpiamos el INPE. Vamos a ser definitivamente duros en el tema de los operadores de justicia y la gente que tiene que darle seguridad al pueblo. Y por eso, como te repito, vamos a proponer cadena perpetua para los que, siendo de la fiscalía, de los jueces, militares o policías, se coludan con estas bandas, merezcan cadena perpetua. Y lógicamente tenemos que controlar mejor las fronteras. Las fronteras hoy día son una coladera, pero para eso necesitamos reposar más en las Fuerzas Armadas, dándole un marco normativo que permita que puedan cumplir, digamos, con mayor amplitud esta tarea, pero lógicamente tenemos que incrementar la cantidad de gente que puede dedicarse a esta labor. En el ejército hoy día tenemos 30.000 soldados aproximadamente. Yo planteo que hay que pasar a 50.000 o a 60.000 para hacer un mejor control territorial de las fronteras. Y esto definitivamente lo puedes hacer de dos maneras. La manera A, que dicen algunos, servicio militar obligatorio. De nuevo, como lo otro, como la Corte Interamericana. Yo lo pongo en el debate público. Está bien, vamos a debatirlo. Pero mientras tanto, ¿qué? Ahora uno dice, ya, servicio militar obligatorio, muy bien, pero ¿cuánta es la propina que gana el soldado al mes? Entre 260 y 400 soles al mes. Ahora, el presupuesto del Parlamento en 2011 era de 400 millones de soles. Hoy día, 2025, ¿saben de cuánto es? Es de 1.400 millones. Por lo tanto, una de las cosas que estamos planteando es reducir el presupuesto a la mitad. 700 millones de ahorro por año. Por 5, 3.500 millones. Para invertirlo socialmente, por ejemplo, incrementar sustancialmente la propina que recibe el soldado. Yo creo que si llegamos a 800 soles o el sueldo mínimo, el reclutamiento se va a disparar sin duda, sin necesidad de abrir el esquema del servicio militar obligatorio, que creo que podría ser excepcional. Por ejemplo, por zonas de emergencia. Tenemos un problema que se dispara ya de manera incontrolable en un determinado lugar, podemos poner, por excepción, servicio militar ahí, en ese momento, por un espacio de tiempo. Sí, podría ser. Podríamos también discutirlo.
Pero no creo tanto en eso, como sabes, por convicción ideológica, creo que siendo voluntario es mucho mejor, ¿no? Hay que dar incentivos para que los cuarteles no estén vacíos como ahora en parte. Sí. Usted me ha mencionado que las soluciones básicamente sería, o sea, el plan sería reforma policial, Ujú, reforma del sistema de ujú. justicia, el tema penitenciario, pero esos son, creo que más a largo plazo. La ciudadanía necesita una respuesta ahora. ¿Qué es lo que plantearía? Creo que ahí caemos y creo que nadie encuentra la solución. No, lo que pasa es que, a ver, para todo proceso tú necesitas tomar algunas decisiones. En el caso de la presidenta Boluarte, te diría, ¿no? Yo le diría, ella podría tomar la decisión del Grupo Especial de Inteligencia ya ahora, porque no va a ser un resultado inmediato. Pero el APRA creó el GEIN, por ejemplo, para el tema del terrorismo en 1989. Y en 1990, en junio, estuvieron a 15 minutos de capturar a Jaime Guzmán. Finalmente el GEIN lo captura con Fujimori ya en el 92. Estoy convencido que si ponemos a lo mejor de la policía a trabajar en un grupo especial de inteligencia, podríamos tener resultados en un plazo interesante. No digo que en 10 días, pero sí en un plazo no tan largo definitivamente y si se le da respaldo político. Creo que lo fundamental es hacer acciones coordinadas donde sabemos que está concentradas algunas bandas o que definitivamente está el delito. Ese mapeo lo tienen más o menos los servicios de inteligencia. Lo que pasa es que no hay decisión política para cometerlo. Ujú. Por ejemplo, sabemos en qué partes más o menos de la libertad está alguna gente determinada, o en qué parte es el Callao, o en qué parte de San Juan del Urigancho. No hay operativos, creo que tiene que haber operativos conjuntos entre el sistema de justicia, la Policía Nacional, incluso Fuerzas Armadas como respaldo, realmente potente. Lo primero tiene que ser una intervención potente que le dé un mensaje a los criminales. Eso es lo que podría ayudar inmediatamente, como tú planteas, a reducir la percepción de inseguridad que hoy día se vive. Eso es lo fundamental, pero lo otro tiene que correr, porque es un trabajo, digamos, de mediano y largo plazo, ¿no? Sí, sí. Algo que también mencionaba usted bastante es el tema de las penas. Mencionó el tema de cadena perpetua para todo. ¿Cree que realmente sea la solución? Porque justo recuerdo un libro que había leído de Lucía Damer que mencionaba que nos enfocamos en lo punitivo, a lo que vino ahí el populismo punitivo, pero no en las causas reales para que pueda existir eso, para que se pueda dar por ejemplo, el tema de la delincuencia. Sí, por supuesto, lógicamente, pero yo no pienso que una cosa excluya a la otra. Yo creo que hay que incrementar y agravar las penas en algunos temas para dar justamente soluciones inmediatas, como tú has planteado, por lo menos paliativos, y lógicamente concentrarnos en entender determinados fenómenos y en hacer acción estatal para evitar que sigan incrementándose algunas cosas. Por ejemplo, el debate de la reducción de la edad para poder ser condenado, por ejemplo, ¿no? O sea, para que puedas tú, que te puedan juzgar como prácticamente como adulto, ¿no? Se está debatiendo el tema desde los 16 años, ¿cierto? Bueno, hay sicarios jóvenes que ya están matando de 14, 15 años. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reducir el tema a los 14 y luego a matar a gente de 12. Vamos a seguir retrocediendo. No. Lógicamente tenemos que entrar a ver cómo nosotros fundamentalmente trabajamos con la juventud de determinadas zonas, espacios en el país, para poder evitar que sigan sumándose, digamos, a las hordas asesinas criminales de los delincuentes que existen hoy día, ¿no? Definitivamente va una cosa con la otra, ¿no? Pero yo sí creo que hay que en algunos temas ser muy duros en las condenas, ¿no? Yendo también al tema del Estado y las reformas que mencionaba, usted ha sido un crítico de la precariedad del Estado y la falta de cuadros técnicos también. Más allá de la crítica que se pueda realizar, ¿qué medidas concretas se propone para reformar la gestión pública en este caso? Bueno, en el tema de la reforma del Estado tenemos varios asuntos que discutir. El primero tiene que ser un balance y liquidación de la departamentalización de Toledo. El APRA históricamente siempre ha creído en la descentralización como un principio fundamental. Pero hay que entender que la departamentalización de Toledo del año 2022 no estuvo bien hecha. Ujú. Creo que ha provocado algunos monstruos de corrupción que ya todos conocemos. Creo que un primer tema es ese, un segundo tema es el asunto de la digitalización del Estado, la transformación digital. Evidentemente la reducción de los trámites que existen, la agilización de parte del Estado y el hecho de que no sea, digamos, no sean los primeros enemigos, por ejemplo, de los pequeños empresarios. Pero también creo en la necesidad de hacerlo más eficiente. Y en eso hay que entrar a una discusión sincera sobre si es necesario la reducción de los sectores en el país. Yo creo que sí. Yo creo que podríamos reducir los sectores de 19 a 12 sin ningún problema.
Es decir, que no hayan 19 ministerios, sino hayan solamente 12. Creo que eso es una de las cosas interesantes que podríamos tener también para mejorar la eficiencia de las cosas. Ahora, necesitamos implementar también a nivel macrorregional grandes escuelas de gestión pública, porque eso es un tema de capacidades que solamente se concentran usualmente en Lima, e incluso con sueldos relativamente altos, algunos ni siquiera quieren salir de Lima para ir, digamos, a servir en otros lugares del país. Los profesionales más competentes se concentran aquí y lamentablemente no tenemos gente para que pueda justamente hacer buena gestión pública en estos esquemas de gobiernos regionales y gobiernos locales. Por lo tanto, creo que habría que crear por lo menos pues, algunas grandes escuelas de gestión pública en el norte del país, en el sur del país, en el centro y en el oriente, ¿no? Sí, acá hay dos cuestiones interesantes que mencionó. Primero, la liquidación de la departamentalización que hizo Toledo. ¿Cuál sería la contrapropuesta en todo caso? ¿Qué es lo que se tendría que hacer en este caso para, entiendo, la descentralización? Hay que entrar en un debate sobre eso. Hay varias opciones. Una de ellas es la perspectiva que tuvimos en 1989, que fue un esquema de regiones, que eran, me parece, 9 regiones, que eran transversales, por ejemplo. Podían, digamos, tener una viabilidad económica, etcétera, mejor. Lo otro es potenciar más bien las alcaldías y aminorar el tema de los gobiernos regionales, como otro planteamiento. Yo creo que lo que tenemos hoy día no ha funcionado. Creo que debemos debatir cuál de estas alternativas pueden ser novedosas para funcionar mejor. E incluso en el orden ya hiperlocal, ¿no? Si es correcto o no que Lima tenga pues 43 alcaldías distritales, si es lo más eficiente o no. Yo creo que todo eso tiene que entrar en debate. El APRA va a tener sin duda ahí alguna posición, ¿no? Te suelto un tema territorial, ¿no? La provincialización de San Juan del Urigancho creo que es algo que vamos a apoyar nosotros públicamente también. En fin, hay que evaluar cómo se desarrollan estos temas, ¿no? Claro, en todo caso, por lo menos por el momento no hay una propuesta concreta o un plan para hablar, porque a mí me parecía bastante interesante que se hablara de liquidar Ujú. ya la departamentalización, Lo que pero no habría sucede, una... exacto, lo que sucede es que ese primer paso que se dio tenía que alumbrar un segundo, que era la integración, y ese nunca se dio. Eso quiere decir que ese camino, por lo menos, fracasó. Hoy ya tenemos que abrir un debate para plantear otro camino. Y eso es lo primero que estamos diciendo. Yo no digo que vamos a entrar al gobierno y vamos a tomar otra figura. Lo que digo es que el gobierno, con el poder y la influencia del Ejecutivo, va a poner sobre la mesa la necesidad de construir en consenso otro modelo. Eso es el planteamiento. Bueno, ahora el segundo punto que de lo que había mencionado también habló del tema de la reducción de los ministerios y que es algo que se ha hablado bastante. ¿Qué, ¿Cuáles serían los ministerios que se fusionarían, se reducirían? ¿Cómo sería esto? Porque incluso ya se habla de la desaparición del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, lo cual fue para algunos una acertada decisión del gobierno de Yantumala. Yo no creo que haya sido acertada. Yo creo que fue muy negativa. Mira, yo soy una persona de izquierda democrática, creo en la reducción de la pobreza, pero la velocidad con la que el gobierno de Humala redujo la pobreza fue muy inferior a la del APRA. Y el APRA tenía un gobierno que tenía un Ministerio de la Mujer e Inclusión Social. No necesitó abrir otro ministerio. Ollanta lo abrió, incrementó 150% el presupuesto, pero no tuvo mejores resultados. Yo creo que eso podría volver a estar unido sin ningún problema. Creo en la posibilidad de que transportes y vivienda puedan estar unidos también, sin ningún problema. Yo creo que habría que entrar en un debate sobre cuáles podrían fusionarse. Lo que sí puedo adelantarte es que yo no recortaría ni el Ministerio de Ambiente ni el Ministerio de Cultura. Creo que por razones económicas, en el tema del turismo, en fin, el patrimonio cultural, tiene que tener un sector concreto. Y en el caso ambiental, bueno, desde el punto de vista lógico de la lucha contra el tema de la contaminación en general, pero además desde el punto de vista económico, por este asunto de los bonos de carbono y otro tipo de cosas, creo que el Ministerio de Ambiente tiene que estar también vigente, ¿no? Sí, me parece bastante interesante. Igual entiendo que varias de las cuestiones todavía no se tienen como con planteamiento, sino a lo que veo, lo que menciona es básicamente que el APRA va a abrir el debate. En todo En caso, el caso de los ministerios, estamos más cerca a tener una versión final, pero sí, es correcto. Creo que ahí hay que abrir un debate como en el tema de la descentralización, pero conforme avance la campaña, sin duda nuestra posición será mucho más específica, ¿no? y
también se abriría debate, por ejemplo, respecto a la Constitución, que es algo también que hablan ciertos grupos Mm. eh, de izquierda a veces, ¿no? Desde nuestro punto de vista, nosotros creemos que el texto del 93 no es un asunto escrito en piedra, que está negado completamente su cambio. Yo creo que no. Yo creo que en el mediano o largo plazo se puede abrir un momento constituyente en el Perú, sin duda, al que hay que responder con un planteamiento concreto, pero no creo que este sea el momento. No creo que exista hoy día un momento constituyente en el país. Lo que creemos nosotros de manera inmediata es que debemos tener un planteamiento de una reforma constitucional orientado hacia lo social. Ese es el planteamiento. Sin asamblea constituyente. Un reformismo constitucional orientado hacia lo social, sin asamblea constituyente. ¿Esto qué quiere decir? Que nos diferenciamos de la derecha que dice que nada debe cambiar, que todo está bien, y que nos diferenciamos de la izquierda que está planteando, por ejemplo, la vuelta de la Constitución del 69 como un hecho previo de hacer una asamblea constituyente y otra constitución, ¿no? Pero sí, por ejemplo, creo que hay cosas que se deben cambiar. Creo que hay que flexibilizar el rol subsidiario del Estado. Creo definitivamente que hay que eliminar algunas cosas como los contratos ley de la Constitución del 93. Creo que el artículo de la tenencia de moneda extranjera ya no tiene ningún sentido. En fin, hay varias cosas, incluso del capítulo económico, que pueden ser discutidas, ¿no? Ya me gustaría igual conversar un poco más, pero el tiempo igual siempre nos gana, pero igual esta es una corriente de renovadora. Igual, ¿cree que hay alguna autocrítica o algo que se pueda decir que no se hizo bien durante el segundo gobierno de García? Por ejemplo, lo podría mencionar el tema del baguazo. Yo creo que lo que ocurrió durante el segundo gobierno alrededor del tema de Bagua fue la lamentable muerte de 24 policías y lógicamente también de, me parece, 12 u 8 ciudadanos, pero que fue una cuestión absolutamente distinta a lo que ha ocurrido últimamente, ¿no? Hemos visto son maniobras equivocadas que han terminado pues en 50 muertos. Aquí hubo una espera del Estado, incluso creo más allá de lo tácticamente aconsejable, que terminó en la captura de efectivos policiales y su asesinato, porque fueron capturados y luego asesinados desarmados. Creo que es una gran diferencia esa, total. Pues yo, Lo que no quiero decir es que no hubiéramos podido manejar mejor la situación. El problema es que el señor Pizango venía aquí, hablaba una cosa y luego se dirigía hacia sus amigos y les hablaba pues en una forma diferente de lo que conversaba en Lima, ¿no? Creo que pecamos incluso, creo desde el Estado, yo no participé en ningún nivel en el Estado, pero creo que el APRA pecó en ese momento de quizás no prever estas cosas, ¿no? ¿No cree que fue una falta de diálogo inicial del gobierno de ese entonces? Porque incluso cuando se dieron esas protestas, en el Congreso se estaba aprobando este tema. Incluso en ese momento, si mal no recuerdo, el presidente del Congreso era Velázquez Quesquén, si no mal recuerdo, y que incluso no quería parar el debate cuando la oposición pedía que se pare el debate porque estaba sucediendo eso en ese momento en la selva. Bueno, las especificidades del tema seguramente pues, tendrán elementos para ambos lados, ¿no? Lo que pasó realmente fue lamentablemente un deceso, digamos, un resultado terrible, ¿no? Pero repito, no hubo una maniobra operativa orientada, digamos, a acabar con la vida sistemáticamente de decenas de personas, ¿no? Lo que ocurrió fue, como digo, algo lamentable que costó mayoritariamente vidas de policía. Pero si hubiéramos podido actuar mejor, seguramente que sí. Y definitivamente no te argumentaba todo esto para evitar la autocrítica, simplemente para ponerla en su real dimensión. Nos equivocamos, sí, debimos haber operado de otra manera también. Pero al final, lo que revelan los resultados es que quizás nuestra deuda mayor sea con la misma Policía Nacional, por el número de gente muerta, asesinada. Mm, igual no cree que hay una deuda igual hacia las comunidades Sin duda, sin duda. nativas. Todas las vidas son absolutamente importantes, pero creo que hay una diferencia fundamental en una intervención donde muere quizás un policía y 50 ciudadanos. Creo que es diferente a una en donde mueren 24 o 25 policías y 8 ciudadanos. Creo que se nota claramente que hubo una intención, una dirección diferente en cada uno de estos escenarios, y entendiendo lógicamente que todas las vidas son absolutamente valiosas, ¿no? Claro, y respecto, igual recalcando antes de terminar, ya pasar al último, en este contexto también,
Yo no consideraría también que la comunicación que se dio inicialmente de parte del gobierno de ese entonces estuvo mal dirigida, quizá incluso la dirección que tuvo el premier Simón, Yehude, claro. Yehude Simón, pero también la del presidente García, quien en una entrevista dijo que eran gente de segunda clase. No lo dijo de esa manera, pero dijo más bien que los peruanos no éramos todos ciudadanos de segunda clase, los peruanos en general, porque la área donde se desarrollaba una extracción, la comunidad no podía negar esa extracción, beneficiando, o mejor dicho, perjudicando a todo el resto del Perú. Todo el resto del Perú no nos podíamos convertir en ciudadanos de segunda clase porque un conjunto de personas no quería que se haga una extracción minera en determinado lugar. Eso fue exactamente lo que dijo, polémico, sin duda. Pero no es que les diga a los de la comunidad que eran de segunda clase, sino al revés. Ellos al negarse a realizar la inversión o bloquear la inversión, perjudicaban a todo el Perú y ese resto del Perú, en ese contexto, se convertía en peruanos de segunda clase respecto a estos de acá, pocos, que no querían que se realice la inversión, digamos, extractiva, ¿no? Y ya, bueno, sí, ahora sí, para culminar, eh, hay algo que me parece igual importante. ¿Cuándo es un momento en el que se dice que esas personas están impidiendo el progreso de todos los peruanos? Le pongo otro caso, por ejemplo, de una minera que donde no quieren que se haga tal obra porque yo bebo agua de ahí, o quizá por índoles religiosas, que también es a lo que se hizo referencia ahí, considero que este APU es sagrado. O sea, ¿cuál sería la manera de proceder en este caso en un eventual gobierno suyo? Para no detener, como usted menciona, el progreso, el beneficio económico, pero tampoco afectar las creencias, la idiosincrasia y también el respeto a los territorios de las comunidades nativas. Yo creo que todo se solucionaría, primero, potenciando el diálogo, pero en segundo lugar, reconfigurando el canon. ¿A qué me refiero? Para la gran inversión de la gran minería moderna, ojo, porque lo que tenemos que entender es que hoy día tenemos problemas ambientales derivados fundamentalmente de la minería ilegal y la artesanal. Ojo con eso, al cual yo, a diferencia de la derecha, quiero formalizar mayormente. La derecha quiere criminalizarlos a ellos. Yo creo que la mayoría deben ser formales, persiguiendo a los ilegales, por supuesto. En la gran minería moderna tenemos que entender que para lo que nosotros podamos desplegar los 57.000, 55.000 millones de dólares de proyectos mineros parados, la tercera parte son ampliaciones, eso es burocracia, hay que reducir los trámites a la mitad, pero la otra parte, los nuevos, yo planteo la reconfiguración del canon. Un canon reconfigurado, que en una parte sea canon comunal, es decir, la comunidad se pone de acuerdo, la obra que va a realizar se financia y se ejecuta. Pero un 15, un 20% de ese canon reconfigurado vaya a asignación directa de dinero a la gente, de las áreas de la influencia de la extracción minera. Yo estoy convencido que con dinero en la mano, las personas van a estar más tendientes a que la inversión minera grande pueda asentarse en sus áreas de influencia. Entonces sería básicamente un problema económico. Yo calculo que mayoritariamente sí, absolutamente. Okay. Entonces vayamos al tema del ping pong, que ya es esta última parte. Igual le digo un concepto, un nombre, una situación, y usted responde con una frase ya breve, no vale va a ir. Aya de la Torre. Maestro, Alan García. el mejor alumno. Caviares. No me gusta la frase. Mauricio Mulder. Gran buen parlamentario. Congreso actual. Indeseable. Reelección congresal. Debatible. Policía Nacional. El pueblo uniformado. Dina Boluarte. Frívola. Pedro Castillo. Mentiroso. Constitución del 93. Reformable. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Mejorable. Partido Aprista Peruano. Volverá el 2026. Ahora sí, igual ya, quizá como las palabras de cierre, si usted estuviera 60 segundos en cadena nacional para hablarle a todo el país, desde un joven como en Cabelica, una profesora en Lambayeque, un mototaxista en Tarapoto, un jubilado en Cajamarca, ¿qué le diría? Diría que apuesten por el Partido del Pueblo, por el partido de allá de la Torre. Tenemos un planteamiento concreto para resolver el tema de la seguridad, del empleo, de la reforma del sistema de justicia, para resolver el tema de la reforma del Estado, para profundizar los derechos sociales de salud, educación y también vivienda, y que todo esto lo podemos hacer con una nueva generación en la que estoy seguro que sin mácula podemos responder a lo que el Perú hoy día necesita. Listo, muchas Muchas gracias, gracias. estimado Enrique Valderramas. Es un gusto haber podido conversar con usted. Igual, un gusto a todos los que nos han acompañado el día de hoy en esa nuestra primera entrevista presencial. Esperamos que se pueda dar. Así que esto fue Presidenciales bajo la lupa. Aquí no importa
Acá lo importante no es quién quiere llegar a Palacio, sino quién y para qué. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Más allá de la Docs. Hasta luego.